El día de hoy seguimos con nuestra serie basada en el Sermón del Monte. Today we continue our series based on the Sermon on the Mount. Y esta serie la hemos titulado Viviendo como ciudadanos del reino. Which we have titled Living as Citizens of the Kingdom. Y hoy iniciamos el capítulo 6. Today we start chapter 6. El pasaje que veremos introduce a la segunda parte del Sermón del Monte. The passage that we see introduces the second part of the Sermon on the Mount. En la primera parte, como hemos visto ampliamente, In the first part, we've seen extensively el Señor manifestó el modo de ser del creyente. the Lord has manifested the believer's way of being. Ahora va a enseñar sobre la manifestación externa de la realidad espiritual interior. Now he's going to teach about the external manifestation and the inner spiritual reality. Así que le voy a invitar a que por favor vaya a Mateo 6. Go ahead, open your Bibles to Matthew 6. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 6 We're going to be reading verses 1 through 6. y de ahí vamos a ir al versículo 16. And also verse 16 and a little Usted bit. verá que vamos a dejar una parte en el medio sin leer We're going to leave a little bit of a space that we're not going to cover today, y esa parte es la oración and that's for the Lord's Prayer. o la oración del Padre Nuestro, porque queremos dedicar una prédica a esa oración. Because we're going to dedicate one sermon just to the Lord's Prayer. Así que vamos a leer y luego oramos. Let's read and then we'll pray. Mateo 6, desde el 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos al versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. He read Matthew 6, 1 through 6, as well as 16 through 18. You can read it on your own. Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias te damos por tu palabra. Lord, thank you for your word. Ella es la verdad, Es- Your word is the truth. es una lámpara a nuestros pies It's light to our feet. y queremos orar en esta hora que tú nos hable por medio de ella. And we pray that today you would speak through your word, Que podamos salir de aquí edificados that we would leave here edified y desafiados a obedecerla. and willing and ready to follow you. Danos tú la gracia, Señor, Give us your grace. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amen. Este pasaje aborda un tema sumamente práctico y profundo a la vez. This passage addresses an extremely practical and profound topic at the same Y time. tiene que ver con nuestra piedad. It has to do with our godliness or our piety. Dicho de otro modo, la manera en la que exteriorizamos la práctica de nuestra religión. In other words, in the way in which we externalize the practice of our religion.
Ya vimos varios aspectos del carácter resaltados en el capítulo 5. We've already seen several aspects of character highlighted in chapter 5. Ahora vamos a ver varios aspectos de cómo vivir el día a día de un modo que glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. Now we're going to see several aspects in our daily lives that we must take into account if we really want to glorify our Heavenly Father. No perdamos de vista que los capítulos 5 al 7 recogen un sermón predicado por Jesús frente a una gran multitud. Let's not lose sight of the fact that the chapters 5 through 7 record a sermon proclaimed by Jesus in front of a large crowd. Y como el predicador por excelencia que era, Jesús combina sus enseñanzas con enunciados doctrinales, ilustraciones y aplicaciones prácticas. As the excellent preacher that Jesus was, Jesus combines his teaching with doctrinal statements, illustrations, and practical applications. Y en este caso, él inicia con una declaración contundente en el versículo 1. In this case, he begins with a powerful statement in verse number 1. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Beware of practicing your righteousness before others in order to be seen by them. O como dice la Nueva Versión Internacional, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Or as the NIV says, be careful not to practice your righteousness in front of people to call out attention to yourself. Noten que no dice, cuídense de no hacer obra de justicia. Notice that he does not say, beware of not doing good works. Ni siquiera está diciendo, cuídense de no hacer obras de justicia delante de los hombres. And he's not saying, beware not to do good works before people. Or in front Lo of que people. sí está diciendo es, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. What he is saying is, beware not to do your righteousness before other people to be seen by them. Lo que Jesús está haciendo aquí es dirigir la atención hacia los motivos. What Jesus is doing here is keying in on what motivates us. ¿Por qué hago lo que hago? Why do we do what we do? Probablemente usted ha escuchado una frase que dice, no importa cómo, lo importante es lograr la meta. You've probably heard the phrase, it doesn't matter how, the important thing is to achieve the goal. Pero en este pasaje Jesús está diciendo lo contrario. Ambas cosas son relevantes. But in this passage, Jesus is saying the opposite. Both things are relevant. Muchas veces el cómo y el qué son tan importantes, ¿verdad? El qué y el cómo son tan importantes. La meta, lo que quiero lograr y cómo lo quiero lograr es importante para Dios. Many times the why and the how are as important as the what for Jesus. En pocas palabras, a Dios le importan los motivos por lo que hacemos las cosas. In other words, God cares about our motives and why we do things. Y Jesús iba a hacer comprender a quienes escuchaban el alcance de la verdadera piedad. Jesus is trying to make those who listen to him understand the scope of true godliness. Y es importante entender que la verdadera piedad es el resultado de acciones que salen de un corazón piadoso. And it's important to understand that true godliness is a result of actions that come from a godly heart. Pero debido al sistema religioso que había implantado en la sociedad judía, la gente solía prestarle más atención a lo externo, sin prestar atención a lo que había en su interior. But due to the religious system that had been implanted in Jewish society, people tended to pay more attention to what was on the external, the outside, without paying attention what was going on inside. Así que el objetivo de esta prédica es que comprendamos que la razón de un buen obrar no es algo hecho para ser visto. The objective of this sermon is to understand the reason for a good deed is not something done to be seen, Sino que la motivación de un ciudadano del reino para hacer el bien o para practicar la piedad es glorificar a su Padre Celestial. but that what motivates a citizen of the kingdom is to do good. To do good is to glorify his heavenly Father.
que procuremos vivir vidas piadosas que se evidencian en nuestro buen obrar, no para recibir la gloria de los hombres, sino para que Dios sea glorificado. That we seek to live godly lives that are evident in our good works, not to receive the glory of men, but that God may be glorified, and that one day Y para que un día nosotros podamos escuchar esas dulces palabras, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. that one day we will hear God say, "Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord." Y vamos a estar viendo esto en tres partes principales. Hoy vamos a ver solo las ilustraciones de lo que es la falsa piedad. We're going to look at this we're going to divide this sermon into three main points. First, we're going to look at what is false godliness illustrated. La expresión de piedad para ser visto y alabado no es piedad. The showing your godliness in front of people is not true godliness. Eso es orgullo y vanidad. This is just pride and arrogance. Y los fariseos solían manifestar su piedad con el propósito de ser alabado por los demás. The Pharisees used to show their godliness for the purpose of being praised by others. No lo hacían con el objetivo de aliviar la miseria ajena, They didn't do it with the aim of alleviating the misery of others, sino que lo hacían con la intención de ellos recibir satisfacción but with the intention of satisfying themselves, receiving satisfaction. Ellos no buscaban la gloria de Dios, sino que buscaban su propia gloria. They sought personal glory, not the glory of God. Y una expresión de piedad que busca la gloria personal cancela la bendición de la recompensa que otorgará el Señor en su día. An outward godliness that seeks personal glory cancels out the blessing or the reward that the Lord will bestow on us one day. Note cómo dice el versículo. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Notice how the verse says, "For then you will have no reward from your Father who is in heaven." No podemos obtener la recompensa que viene de Dios si andamos buscando la recompensa de los hombres. We can't obtain the reward that comes from God if we're seeking the reward of men. No podemos recibir un pago por el mismo trabajo dos veces. We can't expect to be paid for the same work two times. La pregunta es, ¿de quién quieres tú recibir la recompensa? The question is, from whom do you want to receive a reward? ¿De parte de Dios o de parte de los hombres? Do you want to receive it from God, or do you want to receive it from others? Para que el mensaje que quería dar llegara con toda claridad a sus oyentes, So that this message would be received well, with perfect clarity to his hearers, inmediatamente después del enunciado inicial, Jesús pasa a dar tres ilustraciones. Jesus immediately after gave his initial statement, he goes on to give three illustrations. La primera ilustración, versículo 2, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. The first illustration, thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Y antes de profundizar en esta ilustración, permítame hacer dos observaciones. And before delving into this illustration, let's make two observations. Número uno, Jesús está denunciando la hipocresía de los fariseos, First, Jesus is exposing the hypocrisy of the Pharisees sobre todo de los líderes del templo. and of the temple leaders. Y es a ellos a quienes se refiere cuando dice como hacen los hipócritas en la calle y en las sinagogas. This is who he's talking about when he says, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, verse 2. La palabra fariseo deriva del griego farisiaos, que a su vez proviene de un hebreo que significa separados o separatistas. Pharisee comes from the Greek pharisaos, which is in turn comes from the Hebrew, I don't know, meaning separated or separatist. Y este nombre refleja la idea de que los fariseos
se consideraban a sí mismos separados del pecado y dedicados a la observancia de la ley religiosa y moral. This name reflects the idea that the Pharisees considered themselves separate from sin and dedicated to the observance of religious and moral law. Por tanto, en el idioma original, el sentido de la palabra fariseo estaba relacionado con una autopercepción de ser un grupo distinto y separado dentro del judaísmo. Therefore, in the original language, the meaning of the word Pharisee was related to self-perception of being distinct and separate group within Judaism. Y al estar separados, ellos creían que estaban dedicados a una vida de piedad y observancia religiosa. They were dedicated to a life of piety or godliness, religious observance. La segunda observación tiene que ver con la palabra hipócrita. The second observation has to do with the word hypocrite. Esta tiene sus raíces en el griego antiguo, específicamente en el término que se usaba originalmente en el contexto del teatro griego clásico. This has its roots in the ancient Greek, specifically, that was originally in the context of classic Greek theater. En ese teatro los actores llevaban máscaras para representar diferentes personajes y emociones. In Greek theater, actors wore masks to represent different characters and different emotions. Y el término original hipócrita se refería a aquellos actores que interpretaban un papel o personaje en el escenario. And the term hypocrite refers to those actors who played a role or a character on the stage. Más adelante, la palabra hipócrita se relaciona con la idea de alguien que finge o actúa un papel. The word hypocrite relates a little bit later to the idea of someone who pretends or who acts a role. Alguien que no es auténtico o genuino. Someone who's not authentic or genuine. Y en el contexto del teatro, un hipócrita era un actor que representaba un personaje en el escenario, pero su vida era totalmente distinta fuera del escenario. In the context of the theater, a hypocrite was an actor who played a character on stage, but off the stage, he was a totally different person. Cuando Jesús usa la palabra hipócrita en los evangelios, a menudo está señalando a aquellos que pretenden ser piadosos o justos ante los demás, pero cuyas acciones reflejan su verdadero carácter o sus verdaderas motivaciones. When Jesus uses the word hypocrite in the Gospels, the notion of pretending, he's referring to the notion of pretending or playing a role that led to the evolution of the term to refer to someone who's insincere, someone who pretends. Es una advertencia contra la falta de autenticidad y la duplicidad en la conducta moral y religiosa. It's a warning against the double life, against a fake life, specifically in a religious double life. En el caso de los fariseos, ellos habían hecho de la limosna un sistema de glorificación propia. In the case of the Pharisees, they had made giving to the needy a system of self-glorification. Ellos llamaban la atención a sí mismos en lugar de buscar el bien para el prójimo y la gloria para Dios. They drew attention to themselves instead of seeking the good of their neighbor and the glory of God. Estaban aparentando una acción piadosa cuando lo que intentaban era ser alabados de todos los presentes y de presentarse como un modelo de conducta a imitar. They were pretending to do something good when they really wanted was to be praised by everyone who saw them, and so that those people would want to be as good as they were. Jesús les llama hipócritas porque en realidad la motivación de su corazón no era pura. Jesus calls them hypocrites because the reality of their hearts, their real motivations, were not pure. Aquí hay una intención de ser visto, lo cual es malo. Here, there's a desire to be seen, which is bad. Jesús dice que no debería hacerse así. Jesus says we shouldn't be like that. It shouldn't be done like that. Y parte de la maldad de esta intención de ser visto es que indica que la persona no está contenta por la recompensa de su Padre.
Part of the evil of this intention, this motivation, is to be seen, is that it indicates that the person is not happy with with God's reward for them. Es decir, lo que Dios le está dando no es suficiente. Ellos tenían que agregarle a esa recompensa. It's to say that what God gives them isn't sufficient, that they need to add something more to it. Anhela la alabanza humana, por lo que la recompensa de Dios no es suficiente para él. And this person craves human praise, so God's reward is not enough for them. Necesita complementarla con la adulación humana, y eso es lo que lo hace tan malvado. This is the person who needs to complement God's reward with a little bit of human praise. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet. Si lo pudiéramos decir en lenguaje moderno, diríamos algo así: no tuitees tu foto en el comedor social cuando tú vas a servir a los pobres. No andes pregonando el bien que le hiciste a tu prójimo. No busque llamar la atención hacia ti mismo. If we're to put it in a modern context, don't post pictures on Instagram when you go to the third world for your high school graduation. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. As the hypocrites do in the synagogues and on the streets, that they may be praised by others. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Truly I say to you, they have received their reward. Ellos recibieron su recompensa no de Dios, sino de los hombres. They have received their reward from God, not from God, but from men. Obviamente Dios no era suficiente. Obviously, God was not enough. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Verse 3, but when you give to the needy, don't let your left hand know what your right hand is doing. En otras palabras, hazlo tan discretamente que tu mano derecha pueda dar el regalo a los necesitados y tu mano izquierda esté del otro lado sin siquiera saber lo que sucedió. In other words, do it so discreetly that your right hand can give to the needy and your left hand on the other side doesn't even know what's going on. Para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. So that your giving may be done in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Hoy en día vemos como normal cuando un filántropo da una donación importante y llama a una rueda de prensa para que todos se enteren de sus buenas obras. Nowadays we see it as normal when a philanthropist gives large donation and calls a press conference so that everyone can find out about his good works. O en este tiempo de campaña es normal que los políticos anden por ahí tirándose fotos con los necesitados y haciéndola rodar por todas las redes sociales. Or now in political elections, how the politicians are sure to take photos when they're giving the donation in the slums or the bad neighborhoods so that people can see how empathetic they are to Pero the needs of tristemente others. también se ha hecho normal en la iglesia mostrar lo generoso que somos con los pobres. But it's also become normal in the churches to show how generous we can be with the poor, Olvidándonos darle la gloria a Dios. forgetting to give the glory to God alone. El pastor John Piper dice: Pastor John Piper says, todos sabemos que hay una manera de actuar públicamente que da la impresión de que anhelas la aprobación y la alabanza de otras personas. we all know that there's a way that act publicly that gives the impression that you can crave the approval and the praise of other people. Sabemos que esto es meramente humano, We know that this is merely human. no es piadoso. It's not godly. Nadie va a pensar en glorificar a Dios cuando nos vean hacerlo. No one's going to think of glorifying God when they see us do it, right? Y él agrega: estoy menos inclinado a glorificar a Dios cuando un cristiano toca su propia bocina acerca de todas las cosas buenas que está haciendo. And Piper says, I'm not the least inclined to glorify God when I see a Christian tooting his own horn about all the good things he's doing. Jesús dice: den, sean generosos, ayuden al necesitado, extiendan la mano al que está débil. Jesus says, give, be generous, help the needy, give a helping hand to the weak. Pero cuando lo hagan, no lo hagan pensando en la recompensa humana. But when you do it, don't do it with a human reward in mind.
no lo hagan llamando la atención hacia ustedes mismos. Don't do it drawing attention to yourself. No esperen el reconocimiento de los demás. Don't expect recognition from others. Si lo hace desde un corazón lleno de piedad, ya tiene la atención que más importa. If you do it with a godly heart, you've already have the attention of him who matters the most. Pues como dice Jesús, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Because as Jesus said, your Father who sees in secret will reward you. Pasamos a la segunda ilustración. Moving on to the second illustration. Versículo 5, Jesús dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Verse 5, and when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand on and pray in the synagogues and at the street corners so that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. Si hay una cualidad que no puede faltar en la vida de un creyente piadoso es la oración. If there's one quality that cannot be missing in the life of a godly believer, it's prayer. Los cristianos estamos llamados a orar constantemente. Christians are called to pray without ceasing. Estamos convencidos de que un cristiano que no ora es un cristiano débil y vulnerable a los ataques del maligno. We're convinced that a Christian who does not pray is a weak Christian and vulnerable to the attacks of the La evil Biblia one. está llena de afirmaciones sobre el poder de la oración, sobre la necesidad de la oración y sobre mandatos a que oremos. The Bible is full of statements about the power of prayer, about the necessity of prayer, and commands to pray. Sabemos que la oración es de vital importancia para la piedad. We know that prayer is a vital part of godliness. El caso es que no se trata solo del acto de orar, The fact is, it's not just about the act of praying, sino también de la motivación por la que oramos. but the motivation to pray. En esta ilustración dada por Jesús, vemos a un hombre que no se avergüenza de ser un hombre de oración. In this illustration given by Jesus, we see a man who's not ashamed to be praying, to be a man of prayer. De hecho, es uno de esos hermanos que no se pierde el culto de oración. It's like a man who never misses a prayer service. Cuando preguntan si alguien quiere orar en el público, es el primero en levantar la mano. When it's asked who wants to pray, he's the first one to raise his hand. Es conocido por hacer lindas y largas He's oraciones. known by making beautiful and long prayers. Cuando alguien llega al templo, ve a esta persona que es tan consagrada y es una persona de And oración. when someone comes to church, they see this man who's concentrated and focused as a man of prayer. A nadie le queda duda de que ese hombre es la piedad hecha persona. And no one has any doubt that this man is a godly man. Desafortunadamente, Unfortunately, este hombre ora más en público que en privado. this man prays more in public than he does in private. Y no solo esto, cuando se trata de orar en público, este hermano hace las oraciones más elocuentes y poderosas, pero cuando está en privado apenas le salen las palabras para Dios. And not only that, but when it comes to praying in public, this man makes the most eloquent and lovely prayers. But when it comes to praying in private, he doesn't have any words at all. Alguien dijo en una ocasión, lo que un hombre es en secreto, en estos deberes privados, eso y nada más es él a los ojos de Dios. Someone once said, what a man does in secret in the private duties, this is what he does in the eyes of the Lord, or the sight of the Lord. El autor Sinclair Ferguson afirma, es en lo secreto, no en público, donde se vuelve claro lo que realmente somos como cristianos. The author Sinclair Ferguson rightly says, it is in secret, not in public, that it becomes clear what we really are as Christians. No es tanto mi servicio visible, sino mi vida devocional escondida, lo que constituye el índice de mi espiritualidad. It's not so much my visible service, but my hidden devotional life that constitutes the index of my spirituality. Eso no es despreciar mi vida pública, This is not to despise a public life, sino anclar su realidad al fondo marino de comunión personal con Dios. but it's to anchor the reality of the seabed of my personal communion
with Puede God. que hable u ore con entusiasmo y elocuencia en público. You may speak and pray with enthusiasm and eloquence in public. Puede que a los demás les parezca que soy amo de mí mismo cuando estoy acompañado. It may seem to others that I'm a master of myself when I am accompanied. Pero ¿qué pasa cuando cierro detrás de mí la puerta y solo el Padre me ve? But what happens when you close the door behind you and it's only you and God? Luego, Ferguson agrega, ocasionalmente las estadísticas señalan lo grande que es el vacío entre la imagen que presentamos como evangélicos y la realidad que enmascaramos. Ferguson adds a little bit later, occasionally statistics point out the big gap between the image we present as evangelicals and the reality of our masks. No siempre ejercemos una fe sincera, We don't always exercise sincere faith. una fe que no necesita máscara de actor, It's a faith that does not need an actor's mask. pero la vida encuentra la forma de quitar la máscara para revelar lo que hay detrás realmente. Life usually finds a way to remove the mask and reveal what's really behind the person. Jesús dice, oren, Jesus says, pray. pero cuando oren, olvídense de ustedes mismos y olvídense de los demás. Jesus says, pray, but when you pray, forget about yourself, forget about others. Cierra la puerta Close the door. y en lo secreto, And in the secret, a solas con Dios, alone with habla God, con Él, talk to Him. clama a Él, Cry out to Him. lleva tus cargas a Él. Take your burdens to Him. Tu Padre, Your Father, que ve en lo who secreto, sees what's done in te secret, recompensará. will reward you. Pasando a nuestra tercera ilustración, Third illustration. Jesús dice en el versículo 16, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Jesus says in verse 16, and when you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They disfigure their faces in their fasting to be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. ¿Ha visto usted a un niño que se cae y mientras lo están viendo, él está llorando y pone una cara así como para que le cojan pena? Have you guys ever seen like a little child that when you're watching them, he cries in pain and makes his face real sad after he's fallen down? Pero desde que lo dejan de mirar, él continúa como si nada ha pasado. But when you look away, everything's fine. En este caso, los fariseos cambiaban su apariencia para mostrar a los demás que estaban ayunando. This is the Pharisees. They changed their appearance to show others how they were fasting. Dice que ellos demudaban sus rostros, lo que implica que hacían visible su incomodidad, su sufrimiento, para que otros notaran su devoción. Their appearance changed. This implies they made their suffering and their discomfort visible to the others who were watching their devotion. Hoy en día sería como esa persona que anuncian en las redes sociales que están ayunando, describiendo en detalle su sacrificio y sus dificultades que está enfrentando. It's like a person today who announces on social media that he's fasting, describing in detail his sacrifice and difficulties while doing so. Y mientras están ayunando, están más pendientes al like o al comentario que otro le está poniendo. And while he's fasting, he's most concerned with the likes or thumbs up that he's getting. O la persona que se asegura que todos en su lugar de trabajo o en la comunidad sepan que están ayunando, mencionando repetidamente lo difícil que es y buscando simpatía. Or someone who makes sure that everyone at work or in his community knows he's fasting, repeatedly mentioning how difficult it is or looking for sympathy. Los fariseos realmente creían que habría un lugar especial de gloria para uno que pasaba por un ayuno y cubría su rostro con ceniza. The Pharisees actually believed that there'd be a special place of glory for those who were fasting and covered their face with ashes. Habían externalizado su religión a tal grado que ellos pensaban que si tú dabas dinero a un pobre,
tú redimías tus pecados. And they had externalized their religion to such a degree that they thought if you give money to the poor man, you redeemed your sins. O si tú pasabas por las oraciones rutinarias y muchos rituales del día, tú podías comprar tu perdón. Or if you routinely prayed and did the correct rituals of the day, you bought forgiveness. También creían que si tú ayunabas, tú te ganabas un lugar especial en el reino de Dios, that if you fasted, you earned a special place in the kingdom of God. externalizando de manera total lo que Dios había diseñado que fuera una actitud correcta del corazón. They externalized what God had designed to be a right attitude of the heart. Por eso en el versículo 17 Jesús les dice, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que está ayunando. This is why in verse 17 he says, but you when you fast, anoint your heads, wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by the Father who's in secret. La razón por la que ellos ayunaban no era espiritual, The reason that they fasted wasn't a spiritual reason. era hipócrita. They're but a hypocritical one. Su propósito era buscarse una reputación de piedad que no existía. Their purpose was to gain a reputation of godliness that wasn't there. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa, dijo Jesus says, Jesús. truly I say to you, they have received their reward in full. La vista de estos hipócritas religiosos era muy corta. The religious, hypocritical vision of them was short-sighted. Ellos no habían puesto su vista en lo eterno, se conformaban con los elogios de otros. They did not set their sights on eternal things, they settled for the praise of others instead of receiving God's reward. Donald Whitney, un autor, define el ayuno cristiano como la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Author Donald Whitney defines Christian fasting as the voluntary abstinence from eating food for spiritual purposes. Y aunque la Biblia no prescribe esta práctica como un mandamiento donde se detalla esta práctica, Although the Bible does not prescribe this practice as a commandment where it maps out all the things, all the details of the practice, observamos que en la práctica está relacionado con el fortalecimiento de nuestra relación con Dios. but we can clearly observe that in its practice, it's related to the strengthening of our relationship with God. Es decir, el ayuno es bueno cuando la motivación es fortalecer nuestra relación con el Señor. In short words, fasting is good when your motivations as well are good. Se trata de un espacio dedicado a la oración, la búsqueda de la voluntad de Dios, la confesión de pecados y el clamor por la liberación o protección del Señor. It's a space dedicated to prayer, seeking the will of God, for confession of sins, crying out for the Lord's deliverance or His protection. También vemos un amplio testimonio en la Biblia de parte de los hombres piadosos, los cuales incluían el ayuno, incluido el mismo Jesús. We also see extensive testimony in the Bible from godly men, which included fasting, including Jesus himself. Las prácticas de piedad personal, en donde el creyente derrama su alma en la presencia de Dios por causa que les afectan personalmente, deben ser hechas en la intimidad. The practices of personal godliness, where the believer pours out his soul in the presence of God for the things that affect him or her personally, must be done in privacy. Ahí donde la mirada de los hombres no llega, sino que queda reservado ese espacio entre Dios y el Where the creyente. gaze of men does not reach them, completely reserved then for the believer and for the Lord. Jesús dice, ayunen. Jesus says fast. El ayuno es una disciplina espiritual de gran valor. Fasting is a spiritual discipline of great value. Pero cuando ayunen, no lo hagan para llamar la atención de los demás sobre ustedes. But when you fast, do so without drawing attention to yourself. Haz tu ayuno para el Señor. Fast for the Lord. 3 ilustraciones poderosas que nos
están haciendo ver el planteamiento inicial. Three powerful illustrations where we can see what Jesus wanted to plant into our minds. Así que, recapitulando lo que hemos visto, To recap what we have seen, necesitamos estar conscientes de que la práctica meramente religiosa conduce a una piedad sin eficacia. we need to understand that mere religious practice leads to ineffective godliness. Una piedad sin eficacia que se convierte en orgullo arrogante y que es rechazada por Dios. And this type of godliness turns into arrogant pride and is rejected by God. No importa si se trata de dar a otros, It doesn't matter if you're giving to others, orar o Praying. ayunar o cualquier otra forma de piedad. it doesn't matter if you're giving to others, praying, fasting, or any other form of godliness. Cualquier acción que se haga con la apariencia de servir a Dios, pero que viene de un corazón con motivaciones incorrectas, es una acción carnal y pecaminosa que no honra a Dios. Any action done under the appearance of serving God, but which comes from a heart with incorrect motivations, is carnal, sinful action, and does not honor God. Hemos visto que los fariseos utilizaban el ayuno y las otras prácticas para ponerse como ejemplo de los demás y ser alabados de ellos. We've seen that the Pharisees use fasting and other practices to set themselves as an example to others, to be praised by men. Querían usar la piedad con fines egoístas que los beneficiaran delante del pueblo. They wanted to use this apparent godliness for selfish purposes that would benefit them in front of other people. Pero al hacerlo, ellos perdían la recompensa que más importaba. But in doing so, they lost the reward that really matters. Ellos no disfrutaban de una relación real con Dios. They didn't really enjoy a real relationship with God. Ellos estaban más atentos a lo que pudieran recibir de los demás y no a lo que iban a recibir de Dios. Because they were more attentive to what they could receive from others and not what they could receive from God. Y yo quiero decirte en esta noche, I want to tell you today and tonight, no necesitas impresionar a you nadie. don't need to impress anybody. Dios no necesita que haga cosas para llamar su atención. God doesn't need you to do things to get His attention. Él solo pide de ti un corazón sincero, arrepentido y humilde. The only thing He asks of you to have a sincere, repentant, and humble heart. Dios quiere tener una relación cercana contigo. God wants to have a close relationship with you. La oración, el ayuno o cualquier otra práctica piadosa no es para ganarnos el favor de Dios. Prayer, fasting, any other godly practice, it's not to earn God's favor. Es para cultivar una relación real y sincera con Él. Their purposes are to cultivate a real and sincere relationship with God. Pero tampoco tienes que llamar la atención de otros. And why are you trying to impress others? No trates de demostrarle a los pastores lo piadoso que eres. You don't need to show your pastors how godly you are. No procures de hacerle ver a los demás hermanos que tú eres la piedad hecha en persona. You don't need to show other believers that you are godliness in human form. Si algo debes procurar de todo corazón es vivir para Dios. If there's one thing that you should strive for with all of your heart, it's to live for God. Cultivar una relación real con Él. Cultivate a real relationship with Him. La recompensa de Dios no tiene comparación. God's reward is beyond compare. Dios quiere que practiquemos la piedad, pero con la motivación correcta. God wants us to do good works, but with correct motive. La próxima prédica de la serie veremos los peligros de la falsa piedad y el remedio para la misma. In the next sermon in this series, we're going to see the dangers of false godliness and their remedies. Pero yo no quiero que te vayas de aquí sin evaluar tu corazón But I don't want you to leave here today without evaluating your heart y sin preguntarte, ¿por qué hago lo que hago? and asking yourself, why do I do what I do? ¿Estoy practicando la piedad? Am I really godly? Es decir, ¿cómo están estas prácticas en tu vida? That is to say, how are these practices in your life?
la oración, la compasión a los necesitados, your prayer life, your compassion towards others, el mismo ayuno, the fasting, tu involucramiento en la your iglesia. involvement in the church. Y luego también debes hacerte esta pregunta. And later you should ask yourself this question. ¿Estoy haciendo lo que hago con la motivación correcta? Am I doing the things that I do with right motivations? ¿Estoy haciendo lo que hago para la gloria de Dios o lo estoy haciendo para ser visto por los demás? Am I doing the things I do for the glory of God or to be seen by others? Y si tú estás aquí y este es tu caso, es decir, si tú estás practicando la piedad con las motivaciones incorrectas, And if that's you, if you're here today and you're saying, I am trying to practice my godliness, tengo buena noticia. I have good news for you. El Señor es misericordioso. The Lord is merciful. Y todo lo que necesitas hacer es confesar tu pecado delante del Señor. And all you need to do is confess your sins to the Lord. Decirle a Dios que has estado más interesado en la atención de los demás que en tener una relación real con And tell Él. God that I have been more preoccupied in making people see me than I have in doing your will. Y si tú estás aquí y todavía no tienes ninguna relación con el Señor, And if you're here today without any relationship with the Lord, la palabra dice que Jesús dijo, el que viene a mí no lo echo fuera. Jesus says, whoever comes to me, I will not cast away. Si no has conocido al Señor, If you have never known the Lord, si no tienes una relación real con Él, if you don't have a real relationship with Him, confiesa tu pecado y dile, Señor, yo quiero tener una confess your relación sins real and say, contigo. I want to have a real relationship with you. Quiero concluir con Lamentaciones 3:40. I want to conclude today with Lamentations 3:40. El profeta Jeremías llama la atención al pueblo y les dice estas palabras. The prophet Jeremiah says to the people, Examinemos nuestros caminos let us test and examine our y ways escudriñémoslos and test them y volvamos al and Señor. return to the Lord. Póngase de pie. Stand up, please. Escudriña. Esto es lo que está diciendo aquí. Escudriña tu corazón. Search, that's what it says here. Search your heart. Analiza cómo estás. Analyze, how are you? Ora al Señor. Dile, Señor, yo quiero hacerlo. Pero Pray. quiero hacerlo con la motivación correcta. Pray and pray to God that I want to do things with the right motives. Quiero glorificarte. I want to glorify you. Quiero vivir una vida I piadosa. want to live a godly life. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. And for that, we need the help of the Holy Spirit. Oramos. Señor, gracias te damos una vez más Let's pray. God, thank you again one more time por tu palabra. for your word. Gracias, Señor, porque aun cuando actuamos como los hipócritas, tú nos das una oportunidad más. Thank you, Lord, that even though we act like hypocrites, you give us yet another Y chance. si lo hemos estado haciendo en esta hora, pedimos, Señor, perdónanos. And if that's you in this day, Lord, say to the Lord, forgive me. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas piadosas, Help us to live godly lives, vidas que glorifiquen tu nombre. lives that glorify your name. Oh, Señor, Oh, Lord, no es suficiente con nuestra fuerza. it's not sufficient. We can't do it Necesitamos tu without you. Espíritu Santo. We must have your Holy Spirit. Obra en nosotros, Señor. Work in us, Lord. Te lo rogamos en el nombre de We Jesús. pray in the name of the Lord Jesus. Amén. Amen. Señor les bendiga. God bless you.